Les pido que se sienten, por favor, y que abran sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4. Vamos a estar en la sección de Hechos 4, 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Leemos la palabra del Señor en Hechos 4, 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Oremos. Señor Dios, venimos ante ti, ante tu palabra, pidiendo, como oraba Aarón, que tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra a cada uno de nuestros corazones, para que podamos vivir para tu gloria. Señor, te pido que puedas guiar mis pensamientos, mis palabras, y que pueda confiar no en mí, sino en tu Espíritu Santo, predicando un mejor sermón de lo que yo puedo dar. En el nombre de Jesús. Amén. En esta época, ahora somos mucho de YouTube, ¿no? Antes, cuando queríamos saber cómo reparar algo, cómo funciona el televisor, cómo funciona cualquier aparato, leíamos el manual. Pero leer un manual es un poco aburrido. Leer un manual no le gusta a muchos. Pero ahora, yo creo que hay un video en YouTube para hacer cualquier cosa. Entonces, vamos mucho a YouTube. ¿Cómo reparar esto? ¿Cómo hacer lo otro? Y lo que tenemos hoy en este texto es algo similar. Lucas, en la narración de Hechos, nos está presentando 2 imágenes. Una de cómo se hace algo y otra de cómo no se hace. Y quiero presentarlo desde 3 puntos. Lo primero es la vida llena del Espíritu. El segundo es un ejemplo piadoso. Y el tercero, un ejemplo satánico. Antes de llegar ahí, quiero que recordemos un poquito de dónde venimos. Recuerden a Pedro, a Juan, puestos en la cárcel, después liberados, llegando a hablar con los demás en la iglesia. Y los demás en la iglesia, como nos predicaba Adán el domingo anterior, orando la palabra del Señor, viendo la palabra del Señor. Y termina en el versículo 31 diciendo que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, esto nos recuerda un poquito lo que sucedió en Hechos 2. Vino el Espíritu Santo y comenzó a darle valor a las personas para predicar, pero también a vivir en comunidad como familia del Señor. Y eso es lo que vuelve a suceder acá. Entonces,
Ahora vayamos a nuestro primer punto, que es la vida llena del Espíritu. Me gustó lo que dijo Adán el domingo anterior, que esto fue como una inyección de adrenalina que dio el Espíritu Santo a estos hombres y mujeres que estaban reunidos ahí. Y después de esto, ¿qué sucede? Lo primero que encontramos es que se resalta la unidad de la iglesia. Se resalta la iglesia llena del Espíritu Santo, amándose, cuidándose unos a otros. Y encontramos aquí que no tenemos las raíces, como en Hechos 2 dijimos, no tenemos aquí las raíces del comunismo. Aquí no tenemos una base para decir el comunismo es la forma de gobernar. Lo que tenemos aquí es una iglesia en común acuerdo de cuidar las necesidades de cada uno de sus miembros. A una iglesia que por causa del Espíritu Santo llenándoles, se dan cuenta de que ellos tienen que cuidarse unos a otros. Y la aplicación en ese momento de este principio era, vendamos las cosas que tenemos. Esa era la aplicación. Hoy, la aplicación podría ser aún esa todavía, pero también puede ser otras. El principio que estamos viendo aquí es que cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de la iglesia y en cada creyente, estos creyentes y esta iglesia están cuidando por las necesidades que hay dentro de la iglesia. Están cuidando al punto que duele. Están cuidando al punto de vender propiedades que quizás eran herencias familiares. Algo que me dejó mi abuelo, algo que perteneció a muchas generaciones en el pasado. Pero que por amor a la iglesia, esa iglesia que Cristo compró, estaban listos para darlo, para entregarlo. Y eso es lo que amar con la llenura del Espíritu Santo dentro de la iglesia significa. Significa dolor muchas veces. Significa que vamos a hacer cosas que no son fáciles y que van a ser muy criticadas por personas que no entienden lo que es el amor en la familia de la fe. Pero estamos llamados a amar de esta manera. Entonces, vienen y comparten. Pero también algo más que sucede es que tenían valor para predicar. Predicaban la palabra del Señor. A diferencia de cómo en el mundo carismático se quiere hablar de llenura del Espíritu Santo, significa sensaciones y emociones. La llenura del Espíritu Santo se ve tangiblemente, ya lo vimos, en la unidad de la iglesia y cómo amar sacrificialmente, pero también en poder testificar acerca del Cristo resucitado. Ese es otro aspecto como nosotros llegamos a encontrar y saber que hay una llenura del Espíritu Santo pasando en nuestras vidas y en la vida de una iglesia. Pero también hay algo más que vemos. Vemos que estas personas vendían casas y terrenos. ¿Y a dónde lo llevaban? A los pies de los apóstoles. Y no llegaban con un papel que decía, traigo este dinero para que se utilice en esto. Llegaban y confiaban en el criterio de las autoridades que Dios había puesto en la iglesia. No llegaban con una agenda diciendo, esto es para un mejor aire acondicionado. No. Decían, aquí están. Ustedes son las autoridades que en esta iglesia el Señor ha puesto. Y confiamos en el criterio de ustedes. Llegaban de esa manera. Ahora, esto también implica algo. E implica algo para el liderazgo de las iglesias. El liderazgo de la iglesia tiene que conocer cuáles son las necesidades dentro de la iglesia. El liderazgo de la iglesia tiene que conocer cuando una oveja como el pastor, un pastor sabe, esa oveja, su pata derecha le duele. Aquella siempre anda molestando por allá a otras. Esto también es un llamado, una invitación para que los líderes de la iglesia conozcan dónde está el dolor y la necesidad de cada uno de los miembros de la iglesia. Esta es una invitación también para el liderazgo de la iglesia. Y una invitación, Aarón hace poco oraba por hombres que han sido nominados. Para que en ese proceso también hombres que han sido nominados puedan pensar en la responsabilidad de ser líderes dentro de la iglesia. Que es conocer la necesidad. Y una forma de conocer la necesidad es estar dentro. Es conocer a las personas. Es involucrarse con las personas. Y también debe ser una expectativa que cada miembro debe tener del liderazgo de la iglesia. Es una expectativa que deben de tener los miembros del liderazgo de la iglesia. Que estos líderes puedan conocerlos.
líderes de la iglesia, personas que han sido nominadas, que hemos sido nominados. Esto implica ser proactivos y conocer lo que está pasando en la iglesia. Esto implica un amor sacrificial, incluso con aquellas personas dentro de la iglesia que es más difícil conversar porque no hablan mucho, porque no tenemos muchas cosas en común, porque no es fácil sacarles alguna palabra, o porque simplemente nos molestan muchas actitudes que tienen. Pero es algo claro que estamos viendo acá. Ahora, niños, amar a la familia de la fe implica costo para ustedes también. Implica que ese juguete que ustedes aman tanto pueda ser compartido con otros de la familia de la fe cuando lleguen a casa y quizás lo van a romper. Quizás lo van a dañar. Amar a la iglesia no solo es para los adultos, niños. Es también para cada uno de ustedes, en todo lo que ustedes puedan estar haciendo. Implica a veces darle posada a alguien en casa y darle esa cobija que tanto me gusta porque me la regalaron, es tan calientita. Amar a la iglesia es para cada uno, adultos y niños. No solo para los de cierta edad. Si usted no sabe cómo servir a la iglesia, pregúntele a los líderes de la iglesia también. Yo tengo esto, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo amar? Acérquese a los líderes de la iglesia y pueda preguntar cómo puede amar a los demás. Pero aplicando también de otra forma este punto, primer punto, la pregunta es, cuando viene algo hacia nosotros, un buen ingreso, un regalo, muchas cosas, lo que quieran pensar, ¿es la generosidad a la iglesia algo que viene a nuestras mentes? O lo primero que viene es, yo puedo ahora hacer esto nuevo en mi casa. O ahora yo puedo adquirir esto o otra cosa. No digo que sea malo eso. Lo que digo es malo cuando nunca viene un deseo de ser generosos con la iglesia, con aquellos por los cuales el Señor murió. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Qué tan a menudo vienen a nosotros esos pensamientos? Y ojo, esta es una pregunta que tenemos que ponerla sobre nosotros todos. No solo aquellos que pensemos, ellos tienen un buen trabajo. Ellos pueden hacerse esa pregunta. Yo no, yo ni trabajo tengo. No, también. Porque la generosidad a la familia de la fe no depende de lo que yo poseo. Depende del amor que tengo por aquellos que Cristo murió. Iglesia, ¿cómo estamos siendo generosos con la familia de la fe? Y Lucas, pensando, a ver, puede ser que estos quieran un ejemplo, un video de YouTube de cómo se ve esto. Entonces les voy a dar ahora un video de YouTube con un segundo punto que es un ejemplo piadoso. Este es el segundo punto. Y estamos en el capítulo 4 todavía, de los versículos 36 a 37. Y llegamos a Bernabé. Su nombre era José, pero había muchos José en ese momento. Algo que pasa también aquí, ¿verdad? Tenemos una iglesia, una familia con un montón de José, solo una familia, y si sumamos a toda la iglesia. Entonces tenían que empezar a poner características. Características para poder entender a quién se referían. Y dicen, hey, llamemos a este José Bernabé, hijo de consolación. ¿Por qué? Porque había una base de datos y estaban sacando nombres y decidían con eso cuál asignar. No, porque estaban viendo la conducta de Bernabé. Porque estaban viendo que en verdad era un hijo de consolación. Alguien que tomaba riesgos por la iglesia. Ustedes recordarán que fue él el que tomó el riesgo de llevar a Pablo ante la iglesia. Cuando era el Pablo asesino y tenía que llevar y presentarlo. Ahora, si pensamos, si pedimos a la iglesia, ¿cuál sería el nombre que pondría cada uno de nosotros? ¿Qué encontraríamos? Hijo de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿O sería hijo de la ira, hijo del mal hablar, hijo de la burla, hijo del odio, hijo de falta de perdón, hijo del victimismo, hijo de orgullo, hijo de rebeldía?
¿Cuál sería el nombre que recibiría cada uno de nosotros y le pidiéramos a la iglesia que nos nombrara de alguna manera? Esta es una invitación a pensar en lo que hay en nuestro corazón. Una invitación a pensar qué es lo que mostramos. Es esa llenura del Espíritu Santo en verdad, haciéndonos actuar como este hombre, dando consolación a la iglesia cuando lo necesitaba. Tenemos que recordar algo más. ¿Quién era Bernabé? Cuando se escribe este libro de los Hechos, la gente que empezó a leer Hechos ya sabía quién era Bernabé. No empezaron a conocerlo hasta ese momento. Muchos lectores ya conocían a Bernabé, el hombre que acompañó a Pablo, el hombre que tenía una talla tan grande, una figura tan grande, que pudo discutir con Pablo y decir, ¿sabes qué? Vos andate allá, yo me voy acá. Pablo era una figura grande y solo otra figura grande suele poder confrontar a este tipo de personas. Bernabé era un líder, alguien conocido en la iglesia. Y lo que está haciendo Lucas aquí es contándonos un poquito de ese aspecto de Bernabé que muchos no conocían. Nosotros tenemos personas que admiramos y que decimos, yo quiero ser como él. Algunas chicas dicen, yo quiero ser como esa mujer piadosa en la iglesia. Pero nunca sabemos cómo él y ella llegaron a donde están hoy. Yo recuerdo que en mi juventud, hace un par de años, a mí me gustaba ver siempre jugar a David Beckham porque me gustaban los tiros libres que hacía. Le pegaba el balón y si él ponía el balón donde quería. Yo quería hacerlo así. Hasta que un día me di cuenta que después de las prácticas de su equipo, dicen que lanzaba por lo menos 100 balones practicando cómo pegarle a la pelota y por eso lo hacía. Estaba un buen tiempo haciéndolo. La gente no sabía de eso. La gente no sabía quién era Bernabé y no sabían esto dónde había pasado. Y Lucas, sigo con Pablo, y Lucas nos está diciendo acá, ese Bernabé que ustedes admiran y el que muchos dicen, yo quiero ser como él. Yo quiero ser el Bernabé de esta generación. Yo quiero ser el Bernabé de Tegucigalpa. Yo quiero ser el Bernabé de Honduras. Ustedes no saben cómo empezó él. ¿Saben cómo empezó? Vendiendo lo que tenía, dándolo. Y siendo un ejemplo. Él no esperaba nada a cambio. Si él hubiera esperado algo a cambio, no estuviera aquí como un ejemplo en la narración. Él llegó y puso todo. A mí me gustan y no me gustan los árboles ficus. No me gustan tenerlos cerca de mi casa, pero me gusta pensar en ellos. Cada vez, ustedes saben que este árbol ficus siempre está verde, todo el tiempo está verde, porque siempre encuentra el agua, su raíz llega a donde sea. Y cada vez, sin excepción alguna, cada vez, en cualquier día de mi vida, que yo veo un árbol ficus grande, yo solo pregunto, ¿qué tan grandes son sus raíces? ¿Qué tanta tierra ha tenido que romper? ¿O cuántas tuberías ha tenido que romper, también deshacer para encontrar agua? Y a veces eso es lo que pasa. A veces tenemos que tener unas raíces profundas que nadie ve. Y lo que está sucediendo aquí con Bernabé al ser expuesto es, ustedes conocen al Bernabé líder, plantador de iglesias. Pero el Bernabé líder inició dando a la iglesia de forma costosa, vendiendo lo que tenía de forma costosa, sin estar esperando un puesto, sin estar esperando conseguir algo, simplemente amó a la iglesia. Por eso está acá. Este Bernabé entregó todo a la iglesia y él confió en los líderes de la iglesia, porque lo puso a los pies de los apóstoles también. Él confió en la iglesia, en los líderes que el Señor había puesto en la iglesia. Y ahora es bueno que podamos pensar, ¿soy fiel en donde estoy hoy? Aquí varias personas han dicho que quieren en algún momento ser pastor, que quieren en algún momento ser un líder en la iglesia. Y la pregunta es, ¿soy fiel en donde estoy hoy? ¿Amo a la iglesia del Señor en donde estoy hoy? ¿O ando buscando saltar todo esos 100 balones que tengo que hacer de práctica
y llegar a tener la posición que quiero. Es bueno que podamos preguntarnos en eso, iglesia. Mujeres, vemos bíblicamente que no pueden haber pastoras, pero a veces las mujeres pueden estar buscando ser la líder sin título y puede estar haciendo cosas para ser la líder sin título dentro de la iglesia. Ese es el motivo por el cual tal vez alguna de ustedes mujeres está actuando. O en verdad es, quiero amar a la iglesia. Y tal vez nadie va a saber que yo hice esto. Nadie va a saberlo. No estoy acusando, estoy preguntando para que podamos entender qué hay en nuestro corazón. Ahora, no solo estamos viendo aquí un ejemplo piadoso, también estamos viendo un ejemplo satánico. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Aquí vienen Ananías y Zafira. Llegan, aparecen. Ustedes han visto esos niños que a veces hay dos niños y hay uno de ellos que hace algo gracioso y todos en el cuarto comienzan a reír y le prestan atención y el otro niño tiene envidia y comienza a hacer lo mismo para llamar la atención de los demás. Y eso ya no se ve natural. Eso ya se ve, yo quiero lo que este niño tiene. Eso es lo que sucede con estas personas acá. Y por eso está el contraste en la narración de Bernabé. Ellos dicen, uy, ¿vieron a Bernabé? Todos están hablando de Bernabé. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y se ponen de acuerdo, este esposo y esta esposa, y dicen, vamos a matar a dos pájaros de un solo tiro. Vamos a tener reputación y vamos a hacer algo de dinero para nosotros, porque no vamos a reportar todo. Ganamos por todos lados. Es lo que ellos dijeron. Entonces estas personas llenas de envidia y deseando no amar a la iglesia, sino que amar una reputación para ellos, van y venden un terreno. Y aquí es donde vemos justamente que no estamos hablando de comunismo. Porque cuando llega Ananías, Pedro le dice, el terreno estaba en tu lugar, en tus manos, nadie te obligó a venderlo. Y todavía cuando lo vendiste, el dinero era tuyo. No tenías que traerlo. No había alguna obligación. El dar surgía, como dije, de un amor por ser iglesia, de una llenura del Espíritu Santo, invitando a amar generosamente a los demás. Entonces llegan y vemos aquí una doctrina de la Trinidad. Vemos dentro de esto cómo Pedro está diciendo en los versículos 3 al 4 y luego en el versículo 9, dice, quisiste mentirle a Dios. Y después habla, no estás engañando a los hombres, sino al Espíritu Santo. Entonces está igualando a Dios con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos uno de los fundamentos para hablar de la Trinidad y el Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Pero, ¿qué sucede con Pedro? Él ve venir a Ananías y él adivinó. No. El Espíritu Santo sin duda habló a su corazón. ¿O le habló audiblemente? No lo sé. Pero sí el Espíritu Santo reveló lo que estaba sucediendo. Y este es un claro ejemplo para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas por lo que el Señor ha revelado en su Escritura. Porque nosotros, por lo común, en nuestra propia fuerza vamos a hacer malas decisiones. ¿Cuántas veces vamos al Señor pidiendo que el Espíritu Santo pueda darnos claridad por su palabra o por algún hermano o de otra forma sobre ¿me conviene esa amistad? O como padres, ¿debo permitir que mis hijos pasen tiempo con estas personas? Debemos de ser personas que buscan la dirección del Espíritu Santo, pero no como en el mundo carismático se habla y con señales locas, no. Por la revelación en su palabra y a veces en la misericordia, en la sabiduría que Dios pone en muchos hermanos dentro de la iglesia. Entonces llega Ananías y noten algo. ¿Qué le dice Pedro? Satanás te incitó, pero eres culpable. No puedes venir con la excusa. Es que el diablo me tentó, el diablo me empujó. Aún sos culpable, Ananías. Somos culpables de nuestro propio pecado. ¿No son culpables nuestros padres que nos trataron mal? ¿No son culpables las personas que
De verdad, nos han dañado, sí. Aarón habló hoy en la mañana acerca de un abuso sexual en la predicación. ¿Y eso causa daño? Sí, causa daño. Pero la persona que abusó de alguien no es culpable de su pecado. Cada uno de nosotros somos culpables de nuestro pecado. No estoy minimizando eso. Lo que quiero señalar es somos culpables de nuestro pecado, sin importar cómo hayan actuado otras personas. Le señala aquí que hay pecado. ¿Y él qué había hecho Ananías? Él no había amado a su esposa, porque la había invitado a pecar. Porque se pusieron de acuerdo y el hombre estaba guiando a la familia y le dijo, esposa Zafira, vamos a decir que vamos a hacerlo de esta forma. Esposos, estamos llevando a nuestras esposas a pecar. Estamos, por ejemplo, comúnmente hablando mal de otros ante nuestras esposas y llenando su corazón de odio contra alguien que a veces ni siquiera conocen. ¿Qué estamos haciendo con los corazones de nuestras esposas? ¿Los estamos apuntando a confiar en el Señor o los estamos tirando a revolcarse en el lodo y el excremento del pecado? Esposos, ¿qué estamos haciendo? Pero viene una oportunidad de arrepentimiento para Zafira ahora. Llega Zafira y va 3 horas después. No sabe qué ha pasado. Ya han llevado a su esposo. Lo han sacado sin los honores de un entierro adecuado. El pecado quita el honor. El pecado quita el honor. Y llega y le dan una oportunidad de arrepentirse. Zafira, ¿vendieron a esto? Sí, a esto lo vendimos. Tal vez llegó alegre. No sé si pensó en este momento mi esposo ya está sentado ahí al lado de Pedro. No sé. Pero llega y el Espíritu Santo la disciplina con la muerte también. Esposas, no están obligadas a participar en los pecados de sus esposos. Esposas, amar a sus esposos muchas veces implicará decirle, estás pecando. Y a veces implicará llegar donde otros hombres sabios y decirles, creo que mi esposo está pecando de esta forma y necesita ayuda. Cuando sus esposos les están llevando a ofender al Señor, en ese momento no deben sujetarse a ese hombre que las está llevando a pecar. No participen en los pecados de sus esposos. Amarlos a veces implica que Él se vaya a molestar porque ustedes le señalan en amor, en gracia, en dónde están ofendiendo al Señor. Pensemos en Ananías y Zafira, actuando porque tenían envidia, porque querían lo que tenía Bernabé. Y aplicando esto a nuestras vidas, podemos preguntarnos, ¿cuántas veces yo estoy actuando dentro de la iglesia porque tengo envidia de alguien o porque quiero el puesto o los honores o el amor o el aprecio que tienen por alguien en la iglesia? ¿Cuántas veces mi actitud surge por un amor generoso o por un amor egoísta hacia mí mismo? Creo que es bueno que podamos pensar en esto. El Espíritu Santo, ya vimos que en versículo 31 del capítulo 4, cómo vino y comenzó a actuar, llevando a esta iglesia a amarse. Y esto es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17, cuando dijo, Señor, que los míos sean uno, que sean uno. Y esta es la respuesta que está ahí. Pero también es algo que nos lleva irremediablemente, inevitablemente a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vemos este ejemplo de amor generoso, nos damos cuenta que nosotros luchamos con esto. Cada uno de nosotros puede levantar la mano y decir, muchas veces he hecho acciones, no con un amor generoso, sino con un amor egoísta para mí mismo. Cada uno de nosotros puede hacerlo, sin duda.
Y esto lo que tiene que hacer es lanzarnos corriendo a Cristo, que en Filipenses 2 nos dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La realidad de no amar generosamente a la iglesia como hemos de amarla, tiene que arrojarnos a los brazos de nuestro Salvador, que Él sí ha amado de esa manera a cada uno de los suyos, y decirle: Señor, perdóname, ayúdame a amar en verdad. Envía tu Espíritu Santo con esa inyección de adrenalina para que me haga amar generosamente a los tuyos. Creyente, si usted no ha estado amando de esta manera, podemos correr a este Cristo. Hay esperanza en este Cristo, que Él entiende cuando fallamos y que Él puede darnos este amor generoso por su iglesia. No creyente, si hay alguien de ustedes aquí hoy que no ama al Señor, y a veces usted ve acá: hey, esta gente cómo se ama. Esta gente cómo se cocinan unos a otros cuando se enferman, cómo se visitan, cómo juegan, cómo bromean, cómo están pendientes. Y yo no tengo eso. Si usted ve eso y desea eso, qué bueno que desea ese tipo de amor. Pero tiene que venir a Cristo para que pueda encontrarlo. Tiene que venir a Cristo. Porque cualquier oferta de amor en el mundo es una mala oferta de amor. Solamente en Cristo, por el Espíritu Santo, es que podemos llegar a dar y a recibir ese tipo de amor. Iglesia, los famosos videos de YouTube con los que inicié nos ayudan para cosas temporales. Pero el ejemplo amoroso que Cristo nos da para la iglesia es algo que nos ayuda acá y que lo terminaremos de disfrutar en la eternidad. Así que corramos a Cristo. Oremos. Señor Dios, no podemos muchas veces amar de esa manera, porque no evitamos pensar solo en nosotros. Por eso, como tus hijos, pedimos perdón, pero también pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a poder amar a la iglesia que tú amas, a poder amar a aquellos por los cuales Cristo murió. Señor, también te pedimos que si aquí hay personas que aún no conocen el amor de Cristo, que puedan ver cómo nosotros nos amamos y puedan desearlo, y que sepan que viniendo a Cristo, ese amor que han buscado por muchos lugares, lo encontrarán en Cristo a través de la iglesia. Oh Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.